Bien, continuamos en Minuto a Minuto. Llegó el momento más esperado por todos ustedes porque vamos a hablar de política y de economía, ¿no? Claro, porque recién lo decíamos, el miércoles llega el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional. Tenemos un paro por delante de la CGT y la conflictividad social que aumenta cada día debido al aumento de la inflación. Exactamente, crece. Por eso vamos a darle ya la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, vamos a empezar por las mujeres. Romina del Pla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Después de la media sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, muy contentos. Me imagino. Mónica Macho, ¿cómo va? Muy bien, también, muy bien. Por el otro lado lo tenemos a los varones, en este caso. Muy bien. Hablamos de igualdad de género acá, bien, ¿no? bien separados. Claro, 2 y 2, bien separados. ¿Cómo va, Miguel Ponce? Alegría ¿Bien? estar contigo. Hola, ¿cómo va tanto ¿Qué tiempo? tal? ¿Cómo Me andás? extrañaban. Igual, hombre, pero no por eso menos feliz por Por la supuesto, sanción de la ley. por Así supuesto. No, que me imagino que no, estamos Yamil. todos- No, me imagino que no. Unanimidad en eso. Sí. Exacto, sí. A ver, Por lo menos en esta mesa. Yamil, ¿cómo se explica este desembolso del Fondo Monetario Pero- Internacional? Así de una, estamos hablando de borde. Va. Va al hueso. Que tenemos que empezar. Dale, vamos. El productor nos Mejor, dijo mejor. al hueso, así que hacemos caso a la producción. Está bien. ¿Qué significa este acuerdo y cómo va a impactar en la vida general de la población? A ver. Primero que nada, el acuerdo, y hay que decirlo, es una situación a la que hubiera sido preferible no llegar, definitivamente. Pero desde un principio lo venimos advirtiendo, digo, los liberales y personas de distintos espacios dentro de Cambiemos, que el gradualismo dependía de varias variables. Una de ellas era el financiamiento internacional o el financiamiento exterior. Justamente se eligió el camino del gradualismo para evitar el ajuste y que en algún momento ese paso, si se quiere, limitado, que depende del financiamiento externo para que vos puedas ir tendiendo a corregir el déficit fiscal y a equilibrar las cuentas fiscales, dependía de que te vayan prestando plata. Se complicó el frente internacional por errores nuestros y también por un cambio en la situación internacional y de alguna manera este acuerdo con el fondo es una señal de confianza no solamente de la institución sino del concierto internacional que dicen por un lado Argentina está yendo en la dirección correcta, tiene que hacer algunos esfuerzos adicionales que es lo que ahora se está discutiendo y hacia donde tenemos que toda la dirigencia política discutir cómo llevar adelante un plan para converger hacia el equilibrio fiscal sin que se vea perjudicada la mayoría de los argentinos, pero que al mismo tiempo es la garantía de que este proceso que se está llevando adelante va a lograr llegar a buen puerto, siempre y cuando, por supuesto, se logren ordenar en tiempo Pero y forma. no me contestaste. El Fondo Monetario Internacional pide exigencias. ¿Esas exigencias no va a provocar un daño en la vida general de los argentinos? Vamos de nuevo, hay algunos aspectos que necesariamente van a generar un cambio en la forma en la que venimos viviendo, por algo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, que es, lamentablemente, ponemos el ejemplo siempre que decíamos las tarifas, tenés muchas distorsiones acumuladas en la economía argentina, corregirlas no es gratis, no es fácil, no es cómodo. Digo, de hecho, en muchos casos la clase media estaba recibiendo quizás un subsidio o un financiamiento que no debía recibir o que no era justo que recibamos. El área metropolitana tenía un beneficio frente al interior. Son distintas cosas que hay que empezar a discutir, pero no solamente el gobierno, toda la clase política, para ver cómo tendemos, como te dije antes, a un equilibrio fiscal que permita que la economía argentina sea sustentable y pueda crecer, gane Cristina, gane Mauricio, gane quien gane. Creo que ese es el norte hacia el cual tenemos que ir todos juntos. A ver. Yo creo que la definición de ir al Fondo Monetario Internacional no es un destino ni es un lugar al que se llega irremediablemente, sino que es el proceso de distintas definiciones políticas. Ellas, digo, ir al FMI es una, pero distintos pasos que fueron llevando a un nivel de empobrecimiento de la Argentina, que siempre, obviamente, el macrismo intenta explicarlo en función de la herencia, de la pesada herencia y demás. Ya no usan ese término, pero en definitiva la lógica es la misma. Okay. Y me parece que entonces lo que tenemos por delante es un proceso de más empobrecimiento, porque bueno, de hecho no sabemos muy bien de qué se trata el acuerdo. Estamos tratando de hacer el martes una sesión especial para poder trabajar sobre cuál es el acuerdo que se hace con el FMI y que es fundamental que el pueblo sepa qué es lo que de qué se trata, digamos, este acuerdo. Es cierto, porque no se habló mucho de qué significaba. ¿Por qué no se habló, Yamil, cómo es el acuerdo? Hay ¿Qué es lo que secreto. Claro, como que está todo muy guardado. ¿Por qué? Todavía se está negociando, se está discutiendo, digo, por ende, me parece que las cosas de manera preliminar no tiene sentido plebiscitarlas y demás. O sea, sí, creo pero que... no contar qué es lo que se está negociando. No, primero que hay una cuestión concreta que hay que plantear, que es que el tipo de crédito que se está planteando, lo que es en términos concretos es como una red de seguridad
que no son todos los desembolsos de una ni nada por el estilo, digo, a diferencia de una toma de deuda tradicional o común y silvestre. Lo que ahora tenemos que ir discutiendo, y vamos a decirlo en concreto, no es feliz tomar deuda y no es feliz pedirle al fondo. No. Lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para acelerar las correcciones en materia fiscal para que no le tengamos que pedir. Ahora, pero en la carta de entendimiento había un punto que después se borró, salió publicado esta semana, ha trascendido, que el fondo decía en uno de los puntos que iba a haber más recesión en la Argentina y mayor desempleo. Después sacaron ese artículo, lo borraron. ¿Coincide conmigo, Ponce? Absolutamente, no solo eso. Primero, vos hablaste de 2 fechas cuando abriste. Esta semana en realidad tenemos 3 fechas. La segunda es el día anterior a que se conozca lo del fondo, vencen más de 500.000 millones de pesos del EVAC, que hay que ver qué pasa con eso. Yo creo que tienen armado un asuntito vinculado a la venta, perdón. Un segundito, Sí. un segundito que tenemos información de último momento. A ver. Primero, en C5N, el presidente Mauricio Macri desplazó a Juan José Aranguren de Energía y a Francisco Cabrera de Producción. Una noticia de impacto político y económico dentro del gobierno, Avi, que nos sorprende en este sábado. Macri decidió remover a Francisco Cabrera y Aranguren. Cabrera es el ministro de la Producción. Exactamente, el tema es quiénes los van a reemplazar y ya están los nombres. Es Javier Iguaz, el que va a Energía, y Dante Sica, que va a Producción. Esto lo decidió el presidente. De esta manera da otro golpe de efecto, de hecho, puertas adentro, en su gobierno, en su gabinete, ¿no? Bueno, recordemos entonces, finalmente, a las personas que estamos viendo en pantalla, son ya exministros, porque el presidente decidió, despedirlos, ¿no? No sabemos el entramado, cómo fue, si renunciaron o el presidente directamente les pidió que dejen sus cargos. El presidente le pidió la renuncia a ambos. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, y ya desde hace 48 horas, entre comillas, lo que se denomina la mesa política, venía planteando claramente que hubiera una señal de achicamiento de cantidad de ministerios que van para marcar una imagen de fortalecimiento de Duhovne como principal ministro en términos de concentración económica. Había 3 nombres que tenían que subordinarse a Duhovne, por lo tanto, entre comillas, dejar de ser ministros para pasar a ser secretario de Estado. Uno es Aranguren, otro es Cabrera y el tercero es Dietrich. Dicen, ya se sabía esta mañana, que ellos 2 estaban resistiendo y no iban a aceptar bajar el secretario. rango. Bueno, por supuesto que desde la Unión Cívica Radical el alejamiento de Aranguren nos alegra. Un minuto, Ponce, porque esto se da luego de que el presidente haya desplazado a Claro. Luis Caputo. Claro. No, No. Perdón, a Sturzenegger. Sturzenegger. Sturzenegger quedó fuera del gobierno, Luis Caputo es el presidente del Banco Central, Así es. pero ahora llama la atención porque ayer en Olivos, cuando todos estábamos esperando el resultado de la reunión de Carrió Sí. y de Macri, yo me pongo a pensar a ver si ya ahí se habrá hablado de esto. Se estaba negociando, decís Claro. vos. Yo, obviamente, ninguno de nosotros estuvo en la reunión con Carrió, pero desde la Unión Cívica Radical nosotros veníamos teniendo, ustedes lo saben, por el manejo de las tarifas y la venta de Transener, un enfrentamiento muy firme con Aranguren, y de hecho el Instituto de Energía General Mosconi, que preside La Peña, venía haciendo claramente sus críticas y pedidos de corrección urgente, y creo que esto también encaja en esa línea. Mira, lo que dicen las informaciones, y esto lo transmitimos a todos, ¿no? Lo que nos llega es que el presidente en la reunión con Elisa Carrió le habría dicho a Cabrera que ya no lo quería dentro del ministerio y que de hecho lo que sí quería era que pasara a ser titular del vice. Es posible. Entonces, de esa forma,
se dio en medio de la negociación de los créditos para pymes y demás, del exporta simple en realidad. Así es. Bueno, eso es Te lo que quiero se había agregar que hablado. Dante Sica además tiene un compromiso mucho más concreto con la producción y con un modelo de evitar recesión y que el impacto del fondo le pegue de manera directa a la pyme que Francisco Cabrera, cuyo mayor mérito ha sido dirigir la Fundación Recordemos que Pensar. Sica además viene Sica ocupando viene un lugar así importante Sí, sí, en sí. el dualdismo, Y es- ya con Dualde, Sí, pero ¿no? es un hombre muy Sí, sí, vinculado sí, sí, históricamente a la producción y que tiene una lectura internacional y regional mucho más seria que la que tenía Cabrera. Bueno, y aquí entonces lo que vamos a preguntarle justo a los dirigentes políticos que nos acompañan en este debate, bueno, la retirada entonces de Aranguren, un ministro que le trajo mucho conflicto al propio gobierno. No solo la oposición cuestionaba que Aranguren continúe directamente en el cargo, sino la sociedad le reclamaba al presidente Absolutamente. El manejo que de las tarifas cambie fue el rumbo horrible. del manejo de las tarifas. Bueno, Terrible, nos hemos quedado sin debate. No, Tenemos al mucho contrario. para decir, Tenemos igual. mucho para Impresionante. decir. Sí, pero el próximo sábado, porque no Los llegamos, no invitamos el tenemos que próximo ir. sábado. Bueno, Qué bárbaro. Me interesa una pequeña evaluación. Chiquitín. pero El día viernes marcó claramente que esto tenemos que dejar de leerlos en códigos económicos, financieros o cambiarios, sino que hay que leerlos en códigos políticos. Se pretendió a la mañana con una triste conferencia de prensa de Duhovne frenar a los mercados, tratando de decir que, como el propio expresidente del Banco Central decía, había una crisis de confianza y trataban de limitarla a él. Acá lo que hay es una crisis de confianza que va más arriba de la presidencia del Banco Central y va más arriba seguramente del cambio de ministros que pretende el Ponce, gobierno. y no quedan dudas que estos cambios se diagramaron en la quinta presidencial ayer entre Macri y Carrió. Yo no estoy tan seguro. No Me estoy tan encantaría seguro. escuchar a Yamil Santoro en este momento, me encantaría y a todos, pero no podemos. Nos vamos. Perdón, información de último momento, dije nada. disculpen. Gracias. Disculpen. Avi.